Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y hoy voy a hablar de un término, voy a dar mi opinión. Va a haber gente que probablemente no le guste, pero bueno, para eso es el podcast y para dar nuestras opiniones. Los que siempre que todo sea con respeto y constructivo, o aunque no te guste y no sea constructivo y lo digas, pero siempre que sea todo con respeto, es bien, lo agradezco mucho. Y vamos a hablar de un término que muchos no conoceréis, pero yo os lo voy a decir, que es un término que se llama respiro familiar. Y diréis, ¿qué es esto de respiro familiar? Pues es cuando a veces se hacen jornadas de fin de semana, vacaciones a veces, para que las personas con discapacidad se van a veces a un campamento, a un retiro, para que a veces se van con un familiar, pero en teoría no, porque estas jornadas son para que esta persona con discapacidad se vaya un poquito de su entorno, por eso lo de respiro familiar, y el entorno un poquito disfrute sin esta persona con discapacidad. Claro, que ya solo os está un poquito tocando la cabeza esto que estoy diciendo, os dirá, ¿para qué hacen esto? Claro, se supone porque estas personas que cuidan a personas con discapacidad, ya sean padres, hermanos, yo que sé, parejas, aunque esto da para mucho porque no se favorece que las personas con discapacidad tengan ni pareja ni familia, pero esto da para otro podcast. Pero es que se hace para que este tipo de personas que les cuidan, que están en su día a día, pues tengan una jornada sin ellos, pero claro, es que el término de respiro familiar trae mucha controversia y mucho debate, porque es que, debate yo creo que no, porque se debería cambiar, porque el respiro familiar, ¿qué pasa? Que no pueden respirar ya estas personas que cuidan a las personas con discapacidad, están tan hartas. Todos comprendemos que, claro, estar con una persona con discapacidad, la accesibilidad, pues no sé, conlleva un esfuerzo, pero a ver, muchas de los familiares, incluso amigos, parejas o personas que lo hacen porque quieren y porque quieren a esta persona. O sea, esto del respiro familiar conlleva unos términos que parece que es un asfixio, un agobio, cuidar a las personas con discapacidad, y es como digo yo, es una especie de microcapacitismo. Sí, es un término que no existe mucho, pero igual que existen los micromachismos, que son términos que tú lo ves al principio y no te parece algo machista, pero luego ves que realmente son expresiones muy machistas. Pues esto pasa igual. Son expresiones capacitistas que, claro, te estás haciendo de menos a las personas con discapacidad de forma directa o indirecta. Entonces, claro, este término y estas jornadas, que muchas veces se hacen también entre organismos públicos, asociaciones de personas con discapacidad de todo tipo, ¿eh? Yo he visto todo tipo de asociaciones, y no estoy diciendo que estas jornadas se hagan con maldad ni nada de ello, lo hacen con todo su eso y más. He visto programas y incluso vídeos de estas jornadas y lo hacen con todo su cariño y tal, pero es que el problema también en parte es el lenguaje. El lenguaje es muy importante en la sociedad hoy en día, bueno, y siempre lo ha sido. Recordemos esos tiempos donde a las personas con discapacidad se les llamaba subnormal o disminuido. Bueno, algunos partidos políticos de este país, para ellos siguen siendo las personas con discapacidad disminuidos, porque votaron en contra en la Constitución. Pero es eso, las palabras, los términos, es muy importante. Entonces, si tú dices esto de respiro familiar, pareces eso, que es un agobio, que no puedes vivir y tal, y con todo el lenguaje rico que tenemos y todas las palabras que hay hoy en día, pues usar estos términos, pues haces muchas veces que una persona que se vaya a un respiro familiar, pues se sienta como que sobran su familia, que no le quieren y que necesitan unos días o una semana para estar libres y liberarse, esa liberación. Y claro, yo creo que lo que por un lado es positivo, esas jornadas, y ya digo, las asociaciones se le ocurran mucho, pero por otra parte con esos términos y de la forma a veces que se hace, pues yo creo que no es lo más correcto. Claro, hay muchos tipos de respiro familiar, porque hay, por ejemplo, asociaciones, hasta ONGs, que ellos se ofrecen, hay voluntarios, yo he mirado que hay voluntarios que se ofrecen en plan, tú tienes que ir a un compromiso en plan, una cena familiar, cuando no es una cena familiar, un cumpleaños o tal,
también a veces lo veo mal, porque parece que no te quieres llevar a la persona con discapacidad y tal, y la quieres tener ahí en casa recluida, pero cuando, no sé, alguna gestión o algo, pues estas personas van a tu domicilio y están con esta persona, charlan con ella, le dan los cuidados que necesite. Pero claro, también para esto existe una figura, que también hablaremos aquí en el podcast, que son los AP o los asistentes de las personas con discapacidad. Entonces, claro, cuando se usa esta connotación de respiro familiar, habiendo otras figuras y habiendo otras palabras, pues no sé, a veces también decir que, claro, esto de respiro familiar son personas muchas veces voluntarias y lo que me estoy refiriendo son profesionales que hacen su trabajo y ahí como la copa de un pino. Yo sé que ya hay personas que dentro de las personas con discapacidad se han quejado de este término, que no les gusta, han escrito cartas y tal, y ya muchas asociaciones de personas con discapacidad que hacen estas jornadas, porque he dicho que hay a domicilios, pero también hay fin de semana, en épocas de Semana Santa, en épocas de verano, y donde hacen estas jornadas donde eso se va. Hay veces que yo he visto, porque hay programas donde la persona, el familiar, lo que hacen, se están en una zona, en el mismo recinto, pero están como a su bola, haciendo actividades y tal, y luego en otra zona están las personas con discapacidad, pero luego se juntan para comer, para hacer alguna otra actividad, pero bueno, están, dentro de que se junten en alguna hora del día, están un poquito autónomos, hay unos de otros. Y luego están los que directamente se van un fin de semana, las personas con discapacidad a cambio de voluntarios y gente que los cuida haciendo actividades, y luego van y los recogen. Hay esas modalidades y bueno, muchísimas asociaciones lo empezaron a hacer en su momento y cada vez se hacen más. No lo veo mal tal, pero como todo en esta vida, la forma, las palabras es bastante importante y yo creo que ya se puede hacer con otras expresiones y también lo que digo, es como te digo, las palabras son muy importantes y luego miras en el fondo y muchas de estas actividades que hacen, he visto actividades de natación, actividades en el campo, o sea que no es que los lleven y los dejen en una habitación, que los cuiden. Bueno, he contado que hay casos concretos que sí que se respiro familiar, pero yo creo que había que separar las palabras y yo creo que esto más cuidado en algún caso puntual, más que respiro familiar o usar otras palabras, porque no me gusta nada la palabra respiro familiar y se debería de usar otros términos. Y ya te digo, se hacen actividades de senderismo, actividades de caballo, actividades de natación, o sea que... pero claro, tú escuchas esa palabra de respiro familiar a veces y parece que les dejan ahí aparcado a las personas con discapacidad y venga, el fin de te venga a recoger, te dejo ahí en un sitio que te cuiden, en un cuarto, y muchas veces no es así. Por eso es muy importante cuidar las palabras. Ya se están usando otras expresiones y es muy importante todo ello para que reflexionemos y detalles que no nos damos cuenta y a veces salen las noticias, porque yo he visto recientemente noticias de tal ayuntamiento, tal asociación hacen jornadas de respiro familiar, tal. Y nos fijamos en el titular y claro, ya lo de respiro familiar a veces nos chirría o no, porque no le damos importancia, y es por estas cosas que hago a veces el podcast, para que cosas que en nuestro día a día no le damos importancia sobre las personas con discapacidad, que un poquito nos haga ese clic en el cerebro, reflexionemos y pensemos en todo ello. Por cierto, estas actividades que se hacen, a veces no debería ser necesario que fuera en esta jornada de respiro familiar, porque si, como digo yo muchas veces, si la sociedad y las instalaciones y todo estuviera adaptado para todo tipo de discapacidad, pues no habría falta muchas veces organizar estas cosas, que está bien que se organicen, que todas las asociaciones hagan ello, hacen una buena labor, pero a ver, si estas personas lo pudieran hacer por su cuenta, pues no estaría mal, sería una sociedad más inclusiva, porque yo, si me apetece ir a hacer natación o ir a hacer senderismo o ir a hacer otra actividad, ir al cine o ir a hacer otra, no necesito montar un S para que esté adaptado, para ir encima, a veces hay que ir en grupo y todo, y es eso. Yo creo que lo importante, y hablaremos de ello en el podcast, es que las personas con discapacidad
tengan una vida totalmente adaptada e independiente, que no necesiten ayuda de nadie. Es por eso que a veces este respiro familiar no sería tan necesario si cada vez facilitáramos más que las personas con discapacidad tengan la autonomía que ellos quieran, porque muchas veces están con alguien en el día a día, un familiar y tal, muy encima, pero muchas veces porque hasta para hacer la compra tienen que estar con alguien, o sea, porque no se hace en la sociedad, no adapta las cosas. Entonces luego nos decimos del respiro familiar, de que tienen que descansar todas estas personas, pero no ponemos los medios para que tengan la vida más autónoma y por tanto no tengan que tener luego ese respiro familiar las personas que lo cuidan. Que solo de decir la palabra respiro familiar me da un S, porque ya digo, se debería de cambiar, pero para que reflexionemos, hay que hacer que las personas con discapacidad cada vez sean más autónomas, poner los medios. Está bien estas iniciativas por un lado, se hacen con toda la buena razón, pero también lo que digo yo, la buena voluntad a veces, aunque sea buena voluntad, hay que reflexionar y ver que también detrás de la buena voluntad, aunque creamos que no, se pueden estar haciendo cosas mal, de forma involuntaria, pero se puede estar haciendo. Así que aquí dejo este programa, os mando un saludo a todos y adiós.